Vamos a seguir grabando. Los que van llevando simplemente los insertamos, ¿ya? Vamos a hoy día a desarrollar el tema sobre la antigua Roma. Entonces para ello vamos a compartir pantalla, Grecia 5. Vamos entonces al tema sobre la antigua Roma. Vamos a poner algunas limitaciones para que no... Ahí está, vamos a ver. No, 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 no. ¿Cómo era esto? Acá está. Sonido, ocultar panel. Listo, ahora sí. Vamos entonces a empezar nuestra sesión sobre la antigua Roma. Roma es uno de los pueblos más interesantes que ha existido en la historia antigua. ¿Por qué? Primero porque este pueblo aprendió de muchos de los errores que sus antecesores no concibieron. Allí entonces tenemos una primera e importante pauta para entender a esta sociedad. La antigua Roma. ¿Qué más nos señala la antigua Roma? Pues en ese sentido, ¿no? Este pueblo, este importante pueblo, ahí vamos a dejar de compartir ya, para poder ordenarlos un momentito, ya aquí están entrando. A ver, ¿se escucha en primer lugar? ¿Se escucha el audio? Ahí me confirman Alex, Gilmar, me confirman por favor por el chat si hay audio. Me confirman si hay audio, por favor. Ya, a ver, está conectando. Ah, ya, muchas gracias Alex, muchas gracias. Muy bien, entonces empezamos ya. La antigua Roma entonces fue una sociedad importante que entendió pues que eh, una buena organización del Estado permitía entonces desarrollarse de mejor manera. Aquí podemos observar, por ejemplo, que Roma es un pueblo bastante peculiar. Los romanos se desarrollaron en el sector medio de lo que hoy día es Italia, la península itálica, en un valle llamado el Lacio. Ahora, Roma se organiza en torno a un determinado factor, el entorno de lo que es el Valle del Lacio. Pero sin embargo, los romanos, podemos observar acá, su desarrollo estuvo, básicamente empezaron como invasores, pero hay una serie de leyendas que buscaron disimular ese tipo de origen. Por ejemplo, de Rómulo y Remo, el de la loba. Tenemos el mito de los Horacios y Curacio, los Horacios y Curacios, el rapto de las Sabinas. Entonces hay bastante mitología relacionada con el desarrollo romano. Aquí vemos todo lo que se llegó a extender el imperio, la zona que hoy día es Italia, pero a ver, por ejemplo, tenemos Hispania, la zona lusitania que hoy día es Portugal. Ya vamos a ver lo que hoy día es Portugal. A ver, vamos aceptando. A ver, al toque. Ya, listo, listo. Entonces estamos entrando, algunos están entrando. Ya. A ver, entonces, sigamos. Dijimos que Roma, pero tengo que compartir pantalla, no, todavía no me adecuo mucho al sistema. Ya, entonces compartimos pantalla, clase 5. Listo, entonces dijimos que los romanos tuvieron una gran expansión, ¿no? Fueron el pueblo más grande de la historia de la antigüedad, y una de sus importantes bases para lograr este objetivo fue en definitiva el derecho. ¿Qué más observamos, no? En este sentido, observamos, por ejemplo, que, a ver, ¿qué vemos acá? Por ejemplo, tenemos Italia, tenemos las Galias, que hoy día es Francia, Hispania, que, bueno, era famoso en la antigüedad, por ejemplo, el acero español, el hierro es de España, perdón. La zona de Germania, eso es curioso, ¿no? Nunca dominaron a toda Germania, solamente una parte, nada más. Luego tenemos acá, por ejemplo, Tracia, ya lo que sería, hoy en día sería parte de Turquía, el sector griego que dominaron, Mauritania, que hoy día es Marruecos, y por acá Egipto, ¿no? Egipto. Pero llámame a mi A número. ver, listo.
Se nos escapó alguien por ahí. Ya. Entonces sigamos. Este es lo que hoy día es el Valle del Lacio, un sector agrícola, pero este sector agrícola donde vivieron los antiguos romanos se transformó en esto que vemos abajo, la sede del más antiguo imperio y de mayor desarrollo de la antigüedad. Aquí vemos algunos elementos, por ejemplo, arriba vemos el Coliseo, acá vemos esculturas en la zona romana. Ahora, para entender a los romanos, un primer factor son sus clases. Las clases altas estaban conformadas por un grupo llamado los patricios, que eran los que tenían el mando del ejército, el gobierno y todas las principales instituciones. Luego teníamos a una serie de hombres libres, donde están los plebeyos, y por último a los esclavos, las clases más oprimidas. En la etapa monárquica, ahí vemos, bueno, los romanos son invasores, como hemos dicho, pero a través de leyendas disimularon ese origen invasor que tuvieron. Aquí observamos, por ejemplo, aquí podrías ver a los plebeyos, y en la parte superior del monte Palatino, ahí vemos donde vivían originalmente los patricios, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, las zonas pantanosas, y aquí las 7 colinas, ¿no? Ya donde vivieron. El Palatino, como te dije, era la colina principal, la colina inicial donde se fundó Roma. Pero a medida que los romanos fueron expandiéndose más, empezaron a ocupar los demás sectores. Por eso es que al expandirse empezaron a chocar con diversos pueblos, ¿no? Con los cuales tuvieron que batallar. Respecto a los reyes, el primer desarrollo de los romanos está signado por los llamados reyes latinos, o sea, reyes de origen propiamente romano. Ahí tenemos a Rómulo, a Ancomarcio, entre otros, Tulio Hostilio, entre otros. En una segunda etapa, los romanos ya van a ser dominados, van a tener la influencia de un pueblo vecino que van a ser los etruscos. De ellos es que los romanos van a aprender ciertas costumbres. Una de ellas, por ejemplo, van a construir esto que vemos a la izquierda, que es la cloaca máxima. ¿Qué es eso? El sistema de desagües. Aquí en el mapa de abajo podemos ver la línea de desagües, que ellos tuvieron, ¿no? Este detalle es curioso porque la construcción de los desagües va a ser muy importante, ¿no? La construcción de los desagües permitió qué cosa? Básicamente, uno de los grandes problemas es que Roma siempre fue una zona pantanosa, pero gracias a este desagüe llamado la cloaca máxima que lo vemos a la izquierda, es que los pantanos pudieron secarse y una vez secos los pantanos, ya se pudo empezar a hacer las grandes construcciones. Un factor curioso es que en estos desagües que vemos que son muy grandes, por acá pueden caminar personas, en estos desagües es donde vivieron los primeros cristianos, o sea, aquí es donde se formaron las llamadas catacumbas, ¿no? Inicialmente. Son bastante grandes porque en Roma llueve muchísimo, no como acá en Perú que prácticamente no llueve, solamente garúa. Veamos. Los reyes caen, ya desde Tarquino el Antiguo hasta Tarquino el Soberbio, los reyes caen y al momento de caer se da un nuevo desarrollo en Roma. Aquí tenemos, por ejemplo, otro problema de los romanos es que siempre tuvieron guerras constantes. Ya la vida de los romanos está plagado de una infinidad de guerras y luchas constantes. La gran habilidad de los romanos fue empezar a desarrollar procesos de victoria, alianzas, que les permitieron, como vemos acá en el mapa, desde las antiguas zonas de Roma, empezarlos a expandirse lentamente. En la época republicana es donde los romanos ya no tienen reyes y ahora aquí observamos a las clases, los patricios con sus grandes lujos, por ejemplo este muro hermoso hallado en la zona de Pompeya, que nos refleja su modo de vida, ¿no? Y en la parte de abajo, los plebeyos, ¿no? Un detalle fundamental en la vida de los romanos va a ser el siglo V. ¿Por qué el siglo V? Porque en ese siglo peculiar es que los romanos son, a ver, vamos a ver un momentito, vamos a ver cómo va la página. Está grabando.
Vamos a admitir uno más. Ya, listo. ¿Se escuchan, no, chicos? ¿Están ahí? A ver, me responden porque no se duerman. Ahí me contestan por Sí, el chat. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? sí, sí. Ya, muchas gracias. Ah, Andrés, muchas gracias, Andrés, ¿ya? Entonces, volvamos, ya, volvamos a la clase. Volvamos a la sesión. Muy bien, entonces, un punto fundamental en la vida de los romanos va a ser el siglo V. ¿Por qué este siglo, jóvenes? Porque los romanos van a ser derrotados por estos pueblos llamados los galos. Los patricios y plebeyos que siempre vivieron en conflicto van a tener un problema. El problema va a ser que los plebeyos se les van a rebelar. Y cuando los plebeyos se rebelan, tienen el problema de que los plebeyos posiblemente los abandonen. En esta lucha entre patricios y plebeyos es que eso va a dar origen, va a estabilizar el derecho. El gran aporte de los romanos, pregunta de admisión de todas las universidades del Perú, San Marcos, UNI, Villarreal, es cuál es el gran aporte de los romanos al mundo, y es justamente ese, el derecho. Cuando se crea la ley de las 12 tablas, el derecho que antes era informal, oral, tradicional, se va a estabilizar y se va a oficial, se va a legalizar. De ahí que este sea el aporte más importante. Algunas leyes, esto está en el texto, en el libro que hemos dejado en el aula de Google Classroom, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase anterior explicamos dónde estaban almacenados los archivos? Ya, si gustan, hoy día vamos a repetir de nuevo, ¿ya? A ver, las leyes más importantes tenemos acá la Canuleia, la Licinia, la Olgunia y la ley Hortensia. ¿Ya? ¿Por qué estos nombres tan raros? Provienen de los senadores que propusieron la ley. O sea, Licinia viene de Licino, Canuleia viene de Canulo. O sea, cada una de estas leyes, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a darle ciertos derechos, sobre todo los plebeyos ricos. Algunos elementos de Roma, aquí vemos el Senado, los cargos públicos o las llamadas magistraturas. El cargo más alto, la autoridad más alta en Roma era el cónsul en la República. Después de cónsul venía algo, venía a ser senador. Ya. Luego tenemos acá, bueno, las autoridades, el cargo más bajo fue el tribuno de la plebe. Otro elemento que nos ha aportado Roma es lo que vemos acá, la Vía Apia. ¿Qué es la Vía Apia? Es la carretera más antigua del mundo. Los romanos inventaron este concepto de carretera, o sea, un lugar por donde pasen carretas y sobre todo que este camino con las lluvias no se deforme. Ya, esta Vía Apia tiene más de 2000 años y sigue estando ahí, como vemos acá. Otro capítulo importante en la República Romana va a ser el enfrentamiento con el pueblo de Cartago. Los romanos se van a enfrentar con los llamados punis de Cartago y de ahí el nombre de guerras púnicas. En 3 procesos de guerra los romanos van a lograr vencer a los cartagineses. Primero los vencen de modo leve, luego va a haber un enfrentamiento entre contra Cartago y su ciudad aliada, Cartago Nova en España, y de ese enfrentamiento es que va a surgir un líder importante llamado Aníbal Barca. Aníbal va a desestabilizar las fuerzas romanas. Vamos a ver esto en el otro archivo. Ya en el otro archivo está mucho mejor. A ver, vamos a ver acá. A ver, pregunta. ¿Cómo se llama esto? A ver, chicos, los que estamos ahí, vamos a, vamos a habilitar audios. Pregunta, ¿cómo se llama esto? El Coliseo. ¿Ya? Ustedes ya habrán visto cuántas películas sobre el Coliseo, ¿no? Ya, a ver, otra pregunta. ¿Cómo se llama esto que está abajo? Este cuadro. ¿Ya? ¿Ya alguien está viendo la novelita por ahí? Sí, sí. Ya, pregunta. A ver, ¿cómo se llamaba esto?
A ver, A esto que mí, está acá. Esto que está acá. varios, Dios mío. A ver, ¿quién está por ahí? A ver, esto que está aquí se llama el Coliseo, ¿ya? ¿Cómo se llama? La gran obra arquitectónica de los romanos, ¿no? ¿Ya? La gran obra arquitectónica que nos dejaron. Acá abajo tenemos algo curioso. Este cuadrito que vemos acá es la Casa de las Vestales. ¿Qué es eso? Es otra cosa, es algo así como un convento, solo que los conventos surgieron en la Edad Media. Los romanos tenían algo parecido a un convento. Acá que vemos, esto largo que parece un hipódromo, bueno, no es un hipódromo en sí, su nombre es el circo. Hay una famosa película que se llama Ben-Hur, donde se ven las carreras de caballos, eso se hacía acá en el circo en sí, ¿ya? Había teatros, entre otros. A ver, ya hemos visto esto, los cuadros, vamos a ver a dónde nos quedamos. Aquí, guerras púnicas. Dijimos que durante estas guerras surge Aníbal Barca. Y Aníbal va a atacar a Roma de un modo tal que los romanos van a sentirse muy asustados. Pero los cartagineses, a través primero con los romanos, gracias a Escipión el africano, y posteriormente con Escipión Emiliano, van a derrotar a Cartago. Luego, tras las guerras púnicas, Roma va a aumentar la cantidad de esclavos y eso va a generar una crisis, la ruina propiamente de los pueblos plebeyos. Y en esa ruina de plebeyos es que a eso se le llama crisis de la República. Y aquí se van a dar procesos muy importantes. ¿Por qué? Porque la República Romana va a empezar a desaparecer. Uno de los que primero se dieron cuenta de todo esto fueron los llamados hermanos Graco. Ellos entendieron de que el sistema estaba en peligro y quisieron frenar todo esto, pero fueron asesinados, tanto Tiberio como Cayo. Tras la muerte de los hermanos Graco, van a originarse las guerras civiles entre patricios, entre patricios tradicionales y los patricios nuevos. Eso va a generar unos enfrentamientos. Por ejemplo, aparecen los llamados dictadores. Cayo Mario, por un lado, que pertenecía a los nuevos patricios ricos, y por otro lado, Sila, que representaba a los patricios tradicionales. Estas guerras van a enfrentar a ambos bandos en una lucha de poder. Bueno, el vencedor de esta guerra propiamente fue Sila. Aquí vemos una moneda con la cara de Sila. Luego, un capítulo peculiar que se va a dar en la antigua Roma va a ser la aparición de los gladiadores como tal. ¿Por qué los gladiadores? Estos personajes son curiosos porque durante mucho tiempo se ha especulado mucho sobre su idea. Y bueno, en las películas siempre se ve que los gladiadores comúnmente son prisioneros capturados en lugares externos. Más o menos lo que hoy día se sabe o lo que se entiende es que al parecer los gladiadores no eran otra cosa que los mismos soldados romanos. Un detalle es que en la antigua Roma había esclavitud por deudas. O sea, que si no pagabas tus impuestos al Estado, el Estado te los podía cobrar. ¿Y cómo? Esclavizándote. Es por eso que muchos de los gladiadores se piensan que eran personas que caían en desgracia y que se veían obligados a esclavizarse para pagar deudas. Muchos de esos señores caían en manos de personas que básicamente los tenían como esclavos de por vida. La más famosa de estas rebeliones de esclavos va a ser esta, la de Spartacus. ¿Ya? En los años 70, por ejemplo, vemos acá abajo, se hizo una película sobre este señor. ¿Qué sabemos de él? Ese es un tema de investigación en historia bastante curioso. ¿Por qué? Porque en Roma se han encontrado algunos documentos que explican cómo fue la rebelión de Espartacus. Lo primero y más curioso es que hoy día lo que se sabe es que al parecer este señor, su nombre original no era Espartaco. Comúnmente los romanos le ponían un nombre nuevo a sus esclavos. El detalle es que este señor, ¿por qué peleaban tan bien?
porque habían sido soldados ya, pues. Y lo que sí sabemos, bueno, como vemos acá, hay varias versiones de esta película. ¿Y por qué? Porque fue la rebelión más famosa de esclavos que tuvo Roma. Eh, bueno, la rebelión fracasa y cuando esta rebelión cae, llegamos a un detalle curioso. La constante sucesión de dictadores generó una especie de alianza de tres de militares y eso dio origen al llamado triunvirato, el primer triunvirato, el de Pompeyo, Craso y Julio César. Aquí vemos, por ejemplo, el más importante de ellos fue Julio César, mientras Pompeyo conquistó Judea y conquistó Egipto, mientras Craso sobre todo fue a la zona de Hispania. Aquí vemos a César, ¿no? Cuya gran obra fue la conquista de lo que hoy día es Francia, ¿no? La zona de las Galias, un pueblo que durante siglos le había dado grandes problemas a los romanos. Aquí vemos cuando César vence a los galos y Vercingetorix, el líder de los galos, se rinde ante él, ¿no? Otro detalle vemos acá, podemos ver Julio César, por ejemplo, en Egipto con Cleopatra. Y aquí vemos algo peculiar, la muerte, el asesinato de César. Justamente el asesinato de César va a dar origen a un nuevo conflicto entre los patricios y eso va a generar la formación del segundo triunvirato con Lépido, Marco Antonio y al medio Octavio, ¿no? Lo curioso es que de este segundo triunvirato se van a empezar nuevos problemas que van a enfrentar a Marco Antonio con Octavio. Justamente vemos acá a Marco Antonio y Cleopatra, y en la batalla de Actium se va a definir la victoria de Octavio. Y eso va a dar pie a la formación del imperio, va a dar pie a la formación del imperio. Entonces vamos a ver acá cómo vamos en el tiempo a la formación del imperio. Ahora, ¿qué es el imperio? Algo que vamos a tener en claro y en cuenta, porque aquí suelen haber muchos errores en los exámenes de admisión. Primero que el imperio nunca una persona gobierna sola, eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? Siempre quien gobierna es un grupo de personas. Vamos a ver acá. Siempre quien gobierna es un grupo de personas. Y ese grupo de personas lo que hace o lo que trata es de fortalecer su poder. El caso es que entonces la pregunta es, ¿y quién gobernaba en el imperio? ¿Ya? Hay una persona, que es el símbolo del poder, y ese es el emperador. Pero detrás del emperador hay un grupo de una élite, solo que esta élite trata de centralizar todo el poder para ellos. Eso es lo que sucede en el imperio. ¿Ya? Entonces volvamos acá a compartir la pantalla. Estábamos en las 6, ¿no? Ya. El imperio, ¿no? El imperio romano tiene bueno, un detalle curioso, por ejemplo, es que al emperador romano nunca lo llamaron emperador en sí. Ya no lo llamaban así en su época, lo llamaban princeps o el principal, ¿no? De ahí es que los romanos, de ahí viene este nombre llamado el principado. El principado es la primera etapa del imperio romano en la cual se dio el mayor auge que tuvo el imperio. Vamos a ver acá. Tenemos aquí, por ejemplo, bueno, ojo, durante el imperio el Senado nunca dejó de existir, pero el Senado solamente era para Italia, no era para todo el imperio. Acá vemos, por ejemplo, sus ejércitos, funcionarios, entre otros. A ver, de los emperadores, el más famoso de todos siempre fue Octavio Augusto. Octavio Augusto simbolizó acordémonos que César había matado a todos sus enemigos, luego Octavio mata a sus enemigos y básicamente no tuvo ningún opositor. Por eso es que a su gobierno también se le llamó el gobierno de la Pax Romana. ¿Por qué se le llama así? Porque vivió toda una época de calma, con muy pocas guerras, algo que era bastante raro en el Imperio Romano. La vida de los romanos siempre estuvo plagada de guerras constantes. Aquí vemos, por ejemplo, su auge, por eso es que a su gobierno también se le llama siglo de Augusto.
al mismo Octavio, eso hay que tener un poquito en claro, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Yo me llamo José Arenales y a mí me dicen profesor José Arenales porque he estudiado la carrera de educación. Entonces, mi nombre es José Arenales y mi título es el de profesor. Augusto no es un nombre, Augusto es un título. Lo curioso es que hoy día a algunas personas se les pone el nombre de Augusto, pero en sí Augusto no es. Ojo, hay que tener cuidado ahí. Augusto es un cargo en sí, es un título. El nombre es Octavio. Bueno, el siglo de Augusto, ¿no? Este señor apoyó mucho, por ejemplo, a las artes, apoyó el desarrollo del, romano en gran medida. Luego de él llegan, por ejemplo, miren esto de acá, los acueductos. Una de las grandes obras de arquitectura romana importantes, ¿no? Pregunta, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve este muro? Es que la función de este muro no está ahí. La función de este muro está arriba. A través, en la parte superior de este muro, hay un canal de agua que hace que el agua de los ríos vaya a las zonas donde el agua escasea. Por eso es que los romanos pudieron movilizar grandes cantidades de agua por diversas partes del imperio y así evitar la falta de agua en diversos lugares. Los romanos, ojo, los romanos llegaron a ser personas muy, utilizaban mucho el concepto, eran muy higiénicos, ya utilizaban mucho el agua en grandes cantidades para diversas de sus acciones, tal como lo hacemos hoy en día, ¿no? ¿Cuánta agua necesitan todas las ciudades para que funcionen? Pero, profe, pero acá hay un canal, pero ¿qué de bueno hay ahí? Bueno, primero el agua. Segundo, que cuánta piedra hubieran utilizado acá. Pero gracias a algo que está aquí, justo aquí donde estoy señalando con el mouse, algo llamado, los romanos inventan lo que acá vemos, el arco de medio punto, o el arco para que lo entiendas de manera simple, ¿no? Estos arcos permiten qué cosa. Gracias a estos arcos tú puedes hacer estos espacios abiertos. Si no, ¿cuánta piedra se utilizaría acá? Eso permite ahorrar piedra y hace que la construcción tenga un modo más vistoso, se puede hacer mejor apreciado, puede tener todo un estilo arquitectónico. Muerto Augusto, también un detalle importante es que en la época de Augusto es cuando muere Cristo, ¿ya? Perdón, discúlpenme, es cuando nace Cristo. Durante su gobierno nace Cristo y lentamente se va formando, pues, ¿no? El movimiento cristiano. Bueno, muerto Augusto, pasamos a los siguientes emperadores que fueron familiares de Julio César. Por eso se les llama, eso está en el libro, se le llama también la familia de los Julio Claudinos, debido a que Julio Claudinos, porque fueron familiares de César y de Octavio. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de ellos. Tenemos acá a Tiberio. Tiberio fue un gobernante peculiar, pero lo más importante es que en su gobierno murió, en su gobierno es que muere Cristo, ¿ya? Y al morir Cristo, ustedes saben que, ¿qué es lo que le da, qué es lo que le da gran importancia al culto cristiano? ¿Ya? Es básicamente la resurrección de Cristo, pues. Imagínense si Jesús no hubiera resucitado, ¿el cristianismo sería importante? Justamente ese hecho de la muerte y la resurrección, en teoría se produce en el gobierno de Tiberio. ¿Por qué en teoría? Porque claro, tú has visto un montón de películas, ¿no? De Semana Santa, pero vamos a los hechos. ¿Qué ha encontrado en la investigación? Prácticamente de Jesús no se ha encontrado absolutamente nada. O sea, la Biblia es un libro que lo escribió alguien, pero de Jesús solamente se ha encontrado una cosa peculiar. Se ha encontrado que alguien, aproximadamente en el año 32, alguien fue a un lugar en un pueblo llamado Belén, que existe en lo que hoy día es Jerusalén. Alguien fue a un pueblo llamado Belén y se registró en un censo que los romanos habían organizado. O sea, hay un nombre, hay un papel con un nombre que dice Jesús.
porque en latín Jesus es como se escribe el nombre Jesús. Entonces alguien se registró con ese nombre. Otra cosa no existe. Ya, por eso es que es todo un detalle bastante peculiar el análisis histórico del cristianismo. Bueno, tenemos a Tiberio. Con la muerte de Tiberio lo sucede su sobrino, que él le llamaba Botitas, llamado Calígula. ¿Ya? Luego a Calígula bueno, Calígula es un gobernante peculiar. Cada emperador romano siempre quiso sus, siempre quiso trascender en su desarrollo. A ver, hay una pregunta, creo. Vamos a ver. Chat. Ya. Cada emperador romano siempre quiso trascender uno tras otro el manto sagrado de Jesús. Ya, bueno, todo lo que es el cáliz, el manto, ¿qué más hay? El santo grial. No se sabe exactamente nada, pues. ¿Cómo se llama esta otra cosa? Esta sábana, el manto de Turín, ¿no? Ya. A ver, chicos, dice, me ha salido un mensaje, la reunión va a acabar en 10 minutos, ¿ya? Por favor, miren, el programa se va a apagar seguro en 5 minutos, en 5 o 10 minutos se va a apagar. Si el programa se apaga, ahí en la página de Academus yo he dejado el segundo link, el enlace para la clase de las 7. O sea, se apaga, nos damos un descanso de 10, 15 minutos, según cuando se apague, y a las 7 volvemos para la segunda parte. El link de la clase de las 7 está en la misma página de Academus. A ver, chicos, antes de culminar esta parte, ¿alguna pregunta? Vamos a dejar acá. ¿Alguna pregunta más que hay? Ah, el pesebre. El pesebre, ¿no? Hay un caso muy curioso, ¿ah? Porque, por ejemplo, algo que se ha encontrado, a ver, miren, es algo curioso en la historia, ¿no? ¿En qué año nació Jesús? Vamos a activar audios por acá, ¿ya? A ver, ¿en qué año nació Jesús? A ver, ¿qué dice acá? Claro, yo soy católico, pero ojo, una cosa, ya, eso dijimos en la clase número 1. Una cosa son cuestiones de fe o de creencia y otra cosa son cuestiones científicas. Ya, son dos cosas diferentes. Ya, eso hay que tenerlo en claro. Todos podemos tener una creencia religiosa, hasta yo la tengo, pero al momento de hablar de la ciencia, hay que hablar en base a términos científicos. El detalle es este. Jesús nació en el año supuestamente 0, muere en el año 33. Los apóstoles, supongamos que tenían la edad de Jesús. Ya, entonces cuando murió Jesús, debían tener alrededor de esa edad. Lo peculiar que se ha encontrado, tú sabes que el Nuevo Testamento está hecho de unos libros antiguos llamados evangelios, que no es otra cosa que la narración de cada apóstol, del mismo apóstol, sobre lo que vivió con Jesús. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, pero qué es lo curioso sobre estos evangelios, ¿no? Lo curioso es que cuando se ha analizado, no lo que dice el evangelio, sino el papiro, el papel en el que está escrito, se ha encontrado de que estos papeles son por lo menos del año 200. ¿Y eso qué significa? Si Jesús vivió del año 0 al año 33 y el papel es del año 200, eso significa que los apóstoles no escribieron su propio evangelio, sino que los evangelios se escribieron mucho tiempo después. Y los apóstoles no vivieron 200 años. ¿Eso qué significa, profe? Significa de que los evangelios, al menos el evangelio que ha llegado a nosotros, lo escribió otra persona. No lo escribió el mismo, no lo escribieron los apóstoles directamente. Si los apóstoles lo escribieron, alguien lo ha transcrito de un papel a otro. ¿Y eso qué significa? Significa que alguien puede haber cambiado también lo que decía. Por eso es que la investigación histórica es así de peculiar, ¿no?
ciertas cuestiones que se van descubriendo. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si por ahí hay alguna pregunta. A ver, a ver. A profes católico. A ver, ¿qué otra pregunta hay por ahí? A ver, por ejemplo, preguntas típicas de la etapa romana, ¿ya? Preguntas típicas. ¿Cuál fue el mayor aporte de Roma, dijimos? A ver, muy bien. El derecho, no derechos. La ¿Ya? ley, Mm, sí, la pero ley. está bien lo que dices. La respuesta es el derecho. Entonces, no es una ley, sino es el conjunto sistematizado de leyes. ¿Ya? Eso nace en la antigua Roma. Algo que también nace en la antigua Roma, por ejemplo, es el escalafón. Hoy día tú sabes que cuando se trabaja en algún lado, hay sistemas de ascensos en los cargos. Eso se inventó en la antigua Roma. Hay otras palabras, por ejemplo, que la antigua Roma nos ha dejado muy curiosas. Por ejemplo, la palabra gens, ¿ya? ¿Cómo se llamaban los pueblos del antiguo Perú? ¿Cómo se llamaban los pueblos en el tiempo de los incas? ¿Se acuerdan? Se llamaban ayllus, ¿ya? Los ayllus. ¿Cómo se llamaban esos ayllus en la antigua Roma? Se llamaban gens. Y lo curioso es que de la gen romana provienen algunas palabras. De la palabra gen proviene la palabra gen que hoy día se utiliza, la palabra origen, la palabra genética, la palabra gentilicio, la palabra gentleman, que es como se dice a las personas, a los caballeros en el idioma inglés. O sea, fíjate cómo muchas cosas provienen de este antiguo pueblo. A ver, dijimos, en la época de la República, ¿cuál fue la guerra más importante? ¿Mm? Analizamos una guerra en especial. ¿Cuál fue ese conflicto? Ya, muy bien, ese conflicto es las guerras púnicas. Ya, las guerras púnicas van a ser el enfrentamiento más importante que se tuvo durante esa época. Otra pregunta, a ver, a ver. ¿Cuál fue la construcción más importante del antiguo imperio? A ver, chicos, ¿cuál fue la construcción más importante? Muy bien, guerras púnicas. ¿El ¿Cuál fue Coliseo? Excelente, el Coliseo. Pero hay otro detalle ahí curioso, ¿no? ¿Se llamaba Coliseo? Ya. No sé si ustedes, por ejemplo, ustedes han visto hay una famosa película que se llama Gladiador, ¿no? Seguro la habrán visto, es bastante conocida. Ya. En la película Gladiador hay una parte donde el gladiador, antes de entrar al Coliseo, se topa con una estatua, ¿ya? Esa estatua se llama Colossus. Y lo curioso es que hasta hoy en día, 2020, la estatua del Colossus sigue estando ahí afuera del Coliseo. ¿Ya? Lo curioso es que ese monumento llamado Colossus, o sea, como no habían documentos sobre el Coliseo, la gente pensaba que como la estatua se llamaba Colossus, entonces el edificio que está al costado se llamaba Coliseo. Pero lo curioso es que se ha encontrado, ya después se encontró documentos que nos explicaban claramente que no se llamaba Coliseo, sino se llamaba Anfiteatro Flavio. Ese era su nombre correcto durante ese tiempo, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿Cómo se llamó el sistema de desagües de los romanos? A ver, chicos, admisión, ¿ah? ¿Cómo se llamó el sistema de desagües? Se llamó, Acueducto. eh, ya, tiene otro nombre. Muy bien, es un muy buen punto. Se llamó cloaca máxima. Ya, la cloaca máxima fue importantísima. Si no, si el problema de los romanos es que siempre tuvieron pantanos. Si no, gracias a la cloaca, al desagüe,
los romanos pudieron secar sus pantanos y gracias a ello hicieron los grandes y hermosos edificios que nos han dejado hasta ahora. ¿Qué hubiera pasado si hubieran construido el Coliseo encima del pantano? Todo el Coliseo se hubiera hundido y se hubiera terminado destruyendo. Por eso es que el Coliseo guarda, perdón, sin el desagüe no hubieran podido construir todos esos elementos. Muy bien, jóvenes, queda un minuto para acabar. Nos tomamos un descanso, por favor, nos tomamos un descanso y a las 7 en punto, ojo, entran con el segundo link. Ahí en el portal de Academus hay un link de la primera parte y ahí mismo debajo está el ID de la segunda sesión. Por favor, entonces volvemos a las 7. Ya se está acabando el tiempo. Volvemos a las 7. ¿Ya? Ahí en la segunda parte vamos a desarrollar las preguntas de la semana pasada que habíamos dejado sobre Grecia. Ya chicos, entonces nos vemos son 6:40, nos vemos en 20 minutos, ya a las 7 en punto, por favor, ¿ah? Entren unos minutitos antes, ya 7 en punto. Nos vemos chicos.